Bueno, vamos a hablar de la gestión de proyectos. Esto es un resumen, un pantallazo rápido. Lo vamos a hacer rápido para tratar de hacerlo dinámico. Y luego, cada una de las partes que nosotros vamos a ver ahora van a ser objeto de una clase adicional. Vamos a hablar un poco del primer proyecto de la historia, es algo bastante divertido, y algunas ideas de proyectos. La iniciación, algo que es probablemente la sigla WS les resulte llamativa porque quizás sea la primera vez que la escuchan, pero cuando la definamos van a ver que es algo bastante trivial. Hablar de algo fundamental, que es la parte tiempo, hablar de los riesgos para el proyecto, calidad, y después vamos a analizar un poco un caso particular que es Apple. Y vamos a proponer que vean una película que nos va a permitir entrar más en el detalle de lo que nosotros buscamos, a veces por la parte positiva y a veces por la parte negativa. ¿Qué cosas hay que hacer y qué cosas no es conveniente hacer? La definición que da esto que nosotros estamos mencionando, el Project Management Institute, PMI, vendría a ser la Biblia de proyectos. No está circunscripto a los proyectos de ingeniería, sino que son proyectos en general. Es la literatura que se utiliza, las referencias que se utilizan. En realidad nosotros vamos a usar uno de los libros, pero tiene un montonazo de libros que permiten encarar el gerenciamiento de proyectos de manera profesional. Entonces, como si fuera el Papa quien lo dice, ¿qué es proyecto definido por el Project Management Institute? Es un esfuerzo temporario realizado con el fin de crear un producto, servicio o resultado único. Temporario porque todo proyecto tiene un inicio y un fin bien definidos. Único porque no hay dos proyectos idénticos, sino que puedo usar un proyecto como base para el siguiente. Esto es importante. Cuando uno hace el primer proyecto es un parto, porque uno tiene que empezar a aprender, consultar a quien tenga experiencia, y eso de la experiencia y la consulta me puede llegar a costar plata, porque probablemente tenga que pagarle a un experto que me destrabe de un tema que no sé cómo encararlo. Pero lo importante es que todo el método que vamos elaborando para la gestión de nuestro primer proyecto lo vayamos archivando como para que nos sirva para que el segundo proyecto sea mucho más fácil de implementar y que el tercer proyecto sea muchísimo más fácil de implementar. Con lo cual vamos a tener que hacer un proceso de documentación, cosa que realmente a los ingenieros nos molesta muchísimo. Documentar es terriblemente engorroso porque no nos gusta, porque no tenemos el método de documentar. Dentro de lo que nos propone el Project Management Institute, vamos a ver que uno tiene que documentar todos los cambios que va haciendo, todas las modificaciones. Tiene que quedar todo un log de los pasos realizados y las decisiones tomadas. Eh, Esto está directamente sacado del libro. Eh, Producto, servicio o resultado único. Los proyectos se llevan a cabo para cumplir objetivos mediante la producción de entregables. Ah, entonces los proyectos tienen que presentar entregables. Entregable significa algo tangible
que no tiene que ser algo material, porque puede ser, por ejemplo, completar una idea, describir una idea, un algoritmo. Un algoritmo puede ser un proyecto. Ese algoritmo, por ejemplo, MP3, todos sabemos que es MP3, surgió, es un algoritmo en definitiva, que después yo lo voy a implementar en la PC, en un microcontrolador o en lo que fuera, o en un teléfono, pero es un algoritmo. Bueno, ese algoritmo tuvo que presentarse como un entregable, algún ejemplo, algo tangible en el sentido que es concreto, se cumplió con el objetivo de hacer un algoritmo. Los ingenieros deberíamos tener una frase que hay que explicarla, que es que aquello, para el ingeniero, ¿no? Aquello que no se puede medir no existe. Ustedes me dirán, el amor no se puede medir, pero por eso insisto que hay que explicarlo. Estamos hablando del punto de vista ingenieril. Entonces, el amor no es objeto de la ingeniería. El amor es imprescindible para la vida, pero no es objeto de la ingeniería. Eh, bueno, ¿qué es entonces el proyecto? Un objetivo que es una meta a la cual se tiene que dirigir el trabajo, una posición estratégica que se quiere lograr, un fin que se quiere alcanzar, un resultado a obtener, un producto a producir o un servicio a prestar. Un entregable se define como cualquier producto, resultado o capacidad único y verificable para ejecutar un servicio que se produce para completar un proceso, una fase o un proyecto. Los entregables pueden ser tangibles o intangibles. A ver, por ejemplo, un McDonald's es un proyecto. Un McDonald's. Sí, viéndolo desde el punto de vista de ingeniería, sí, o sea, lo que llevaría a la construcción, la planificación, la compra de la maquinaria, planificación para lo que es la logística de entrega, y sí, diría que sí. Ahora bien, vender las hamburguesas de McDonald's es un Ah, proyecto. vender hamburguesas de McDonald's. mm, es un poco confuso eso porque, a ver, si el proyecto si el proyecto debe tener un inicio y un final, en este caso, y bueno, sí, definiría que puede ser un proyecto porque se complementa de diferentes, de partes más pequeñas, pues, por así decirlo. ¿Qué necesito para vender una hamburguesa? Pero ¿es un proyecto único? ¿Fabricar hamburguesas? Y no, no creo que sea único. No. Entonces, es cierto que hacer un establecimiento, un McDonald's, es un proyecto en el cual tengo que elegir el lugar en donde lo voy a instalar, qué disposición le voy a dar en la construcción a las paredes, los pisos, qué maquinarias voy a necesitar, qué hornos necesito, qué proveedores necesito. Eso es un proyecto. Una vez que empecé a fabricar hamburguesas, ya deja de ser un proyecto, porque es repetitivo. Ok. ¿Está bien? Julián, ¿me escucha? Que veo que se está conectando y tiene problemas de conexión. Sí, no, se me colgó la computadora, así que entré desde el teléfono. Bueno, Mil igual, disculpas. no, no, por favor. Igual que está todo siendo grabado, después lo puede llegar a escuchar nuevamente. Vale, Estamos discutiendo sobre el significado de proyecto en el sentido que tiene que ser único. Algo que es repetible, como por ejemplo las hamburguesas de McDonald's, no forma parte de un proyecto. bueno, Eh, Hay varias, dentro de los videos y de la presentación, hay varios ejemplos tentativos de proyecto. Por ejemplo, la creación del universo
se presenta. ¿Es un proyecto? La creación del universo, por supuesto, basémonos en la Biblia. Tomemos la Biblia como el objetivo que tuvo cuando fue escrita hace miles de años, a los cuales me imagino que a Moisés no le podíamos explicar el Big Bang. Eh, entonces, la creación del universo puede ser encarado como un proyecto. Sí, Repasemos. Proyecto tiene que ser único, tiene que tener principio y fin. ¿Sabemos cuál es el fin del universo? No, Hoy en no, día, la teoría universalmente aceptada es el Big Bang para la creación. El fin, hay un montón de teorías. Una que dice que el universo se va a expandir indefinidamente y hay otra teoría que dice que va a llegar un punto en el cual van a empezar a contraerse y concentrarse nuevamente en un punto material como fue el origen del universo en el Big Bang. Es decir, como si con miles de millones de años de periodo el universo se expandiera, se contrae, se vuelve a expandir, se contrae. No sabemos cuál es el fin del universo y no lo vamos a saber nosotros porque seguramente el universo va a perdurar cuando nosotros no estemos. Con lo cual, el primer ejemplo que uno intuitivamente se propone con la Biblia, con el Génesis, que habla justamente de los 7 días en los cuales Dios creó el universo, en los 6 días en los cuales creó el universo, eso no es. El diluvio universal es un buen ejemplo de algo que se puede interpretar y les recomiendo que vean el PDF de la guía de clase, porque ahí está bastante bien escrito las distintas etapas en las cuales están todas las fases que vamos a ver en un ratito, que vamos a mencionar en un ratito. Entonces, el diluvio universal, sí, porque tiene principio, tiene fin, un evento único, porque al final de todo, según lo que dice el Génesis, Dios dijo, nunca más voy a hacer caer un diluvio sobre esta gente. Así que bueno, si nuestras creencias nos dicen que Dios no miente, entonces no va a haber otro diluvio. Entonces el arca de Noé cumple con la definición de ser un esfuerzo temporario realizado con el fin de crear un producto, servicio o resultado único. Punto. El, el Project Management Institute define un proyecto como el esfuerzo temporario realizado con el fin de crear un producto, servicio o resultado único. Esa es la definición. Y esa es la que vamos a adoptar nosotros. Ahí abajo, al pie de página, ustedes van a ver en todas las imágenes, van a ver la bibliografía que se utiliza para eso en particular. ¿Qué es lo que tiene un proyecto? Y esto lo vamos a ver después en detalle en las siguientes clases. ¿Qué es lo que tiene un proyecto? Tiene un propósito, tiene un alcance, involucra gente que va a trabajar en ese proyecto, tiene requerimientos financieros, tiene escalas de tiempo, es decir, hay una gestión de tiempo. Un proyecto que no esté definido en el tiempo, no se lo vendemos a nadie. Tiene riesgos, porque de vuelta, encarar un proyecto no significa que vaya a tener éxito. Y después tenemos que implementar el proyecto, lo tenemos que desarrollar. De más está decirlo, perdón, importante, de más está decirlo, si hay alguna duda, me paran en el momento, me hacen la consulta que corresponda, sin problema, sin esperar hasta el final. Esto es bastante trivial la presentación. Entonces, no confundir proyecto con operación. El McDonald's, la venta de hamburguesas no es un proyecto. El local en donde voy a vender
hamburguesas, hacer toda la infraestructura para vender hamburguesas, sí puede ser un proyecto. Construir una estación de mantenimiento de automóviles es un proyecto. El mantenimiento de todos los automóviles no es un proyecto. Esta es nuestra Biblia, el PMBOK. Fíjense que no está mal escrito. PMBOK significa Project Management Base of Knowledge, es decir, base de conocimiento. Y ahí se define como la aplicación sistemática de conocimientos, habilidades, capacidades, herramientas y técnicas para lograr satisfacer los requerimientos del proyecto. Este libro, aunque parezca mentira, es ameno y es fácil de leer. No es esos libros en los cuales desde la primera página pretenden que el lector conozca todas las siglas, todos los acrónimos, no, sino que es es un cuentito muy bien elaborado, producto de mucho esfuerzo, pero es un cuentito. Recomiendo que traten de conseguirlo. No es un libro barato, porque estaba costando como $85, pero realmente es muy recomendable este libro. Tenemos una segunda versión, que es el Project Management for Dummies, que forma parte de un conjunto de libros de estos for Dummies para tontos, que es la versión digerida del PMBOK. También muy recomendable. Los dos van a ser nuestra bibliografía de consulta a lo largo de todo el curso. Después hay algunos temas en los cuales vamos a tener bibliografía específica, pero estos son los temas para todo el curso. Los proyectos se desarrollan en 4 fases y constan de 5 grupos de procesos. No confundir fases con grupos de procesos. Las fases son iniciar el proyecto, planificar, organizar y preparar significa planificar, ejecutar el proyecto y cerrar el proyecto. Bueno, iniciar el proyecto significa, nos sentamos con el presunto cliente. El presunto cliente nos cuenta que quiere hacer un coso. Nosotros entonces, hablando con el cliente, tratamos, la experiencia indica que el cliente no siempre, o casi nunca podríamos decir, conoce el objetivo real de lo que quiere hacer. Entonces, es un trabajo nuestro con el cliente como para llegar a definir claramente lo que va a ser algo fundamental, el alcance del proyecto. Entonces, el alcance del proyecto es lo que el cliente tiene en forma genérica, el coso que quiere hacer, llegar a definirlo bien claro, escrito. Entonces, nos sentamos con el cliente, tomamos nota de lo que el cliente nos dice, le escribimos lo que nosotros interpretamos que nos quiso decir, se lo mandamos por mail, el cliente nos corrige o nos acepta, nosotros, si nos corrigió, volvemos a escribir, se lo mandamos nuevamente, lo corrige y lo acepta, y esto lo realizamos tantas veces como sea necesario para que el cliente y nosotros estemos de acuerdo. Cuando estamos de acuerdo, firmamos un contrato. De vuelta, firmamos un contrato. De vuelta, firmamos un contrato. Un contrato que no necesariamente vamos a tener que llevarlo a un escribano, pero sí un contrato que es un convenio de qué es lo que nosotros interpretamos y que el cliente aceptó. Y esto es fundamental porque después nos aparece,
Bueno, yo en realidad lo que quise decir es que no, está escrito y está firmado. Entonces, eso es el inicio del proyecto, en el cual nosotros tuvimos que tomar una decisión muy importante, fundamental, que es decidir, ¿hacemos o no hacemos el proyecto? Porque si en todo este proceso de ida y vuelta con el cliente nos damos cuenta que o el presupuesto no da o que el tiempo no da, tenemos que definir no hacerlo. Esta es una decisión que hay que tomar en frío. No hay que dejarse llevar por las ganas de. Las ganas de son para los hobbies. Entonces, si yo encaro un proyecto de audio, por ejemplo, que es uno de mis hobbies, está bárbaro. Pero eso es para mí, es para un hobby mío. No es meterme en camisa de once varas en algo que después me va a producir perjuicio de todo tipo, profesional y económico. Entonces, primero de todo, me siento con el cliente, tratamos de elaborar el alcance del proyecto, lo firmamos. El hecho de firmarlo significa que yo, en forma fría, razonada, ingenieril, digo, este proyecto se puede hacer. Si tengo dudas, sobre todo si son los primeros proyectos, no debo hacerlo. La segunda etapa, organizar y preparar, significa planificar. Planificar, ¿a qué nos lleva? A desglosar las tareas. Es decir, en lugar de hacer un coso, voy a tener que decir, desarrollar, por ejemplo, el diagrama esquemático del circuito que me permita implementar el coso. Segunda etapa, diseñar el circuito impreso para el coso. Perdón, segunda etapa, simular el coso. Tercera etapa, diseñar el circuito impreso del coso. Cuarta etapa, mandar a fabricar el circuito impreso. Quinta etapa, armar el prototipo, probarlo. Bueno, todo eso con lujo de detalles. Por supuesto que va a tener un límite. Pero lo importante es recalcar, cuanto más fino sea el detalle, más fácil va a ser la implementación. Si yo digo, por ejemplo, desarrollar el software para el coso, si yo no tengo bien en claro las distintas partes del software, ¿cómo hago yo para saber si estoy atrasado o estoy en tiempo o estoy adelantado? Los errores de planificación cuestan plata. ¿Por qué? Porque si yo me doy cuenta en un momento de que no me alcanza el tiempo, voy a tener que contratar más gente o voy a tener que redistribuir actividades del personal. Con lo cual, sin lugar a dudas, que los errores de planificación me cuestan plata. Es decir, que fíjense que tiempo y plata están directamente vinculados. Entonces, después de la planificación, llevo adelante el trabajo. Profe, una consulta respecto a eso. Claro, La cuestión de definir tanto el tiempo que me va a llevar el proyecto, digamos, el estimado del tiempo que me va a llevar el proyecto, como las cuestiones de presupuesto, ¿se definen a partir de la planificación o se definen antes y en base a eso arman la planificación? muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Si yo hago el análisis de costo una vez que ya estoy planificando el proyecto, significa que lo acepté. Entonces, ¿cómo lo acepté si no sabía el presupuesto? Con lo cual, es lo que también hemos dicho en otro momento,
antes, que necesito tener experiencia. Cuando yo acepto el proyecto, debo tener una idea gruesa de costos, no un análisis detallado de costos. Con esto, arrancamos con algún otro proyecto o que alguien nos asesore para decir, este proyecto más o menos va a llevar 2.000 horas y en base a eso y algún tipo de estimación del costo por hora, digo, este presupuesto más o menos este proyecto más o menos va a costar en desarrollo tanto dinero. Que después, cuando entre en la etapa de planificación, ahí voy a hacer un ajuste mucho más fino del costo. Pero para decirle al cliente, primero de todo, el cliente me dirá, mi presupuesto es de tanta plata para hacer este proyecto. Yo tengo que decirle sí o no, para lo cual tengo que hacer una estimación gruesa. Después, diciéndole, el proyecto va a costar, lo ideal sería decir, el proyecto va a costar 2 millones de pesos más o menos 10%. En la práctica, sobre todo las primeras veces, le diré, la estimación de costo va a ser de 2 millones de pesos, pero después de la planificación le voy a dar un número más preciso. Digamos que es un riesgo desde el punto de vista que si el cliente no se siente seguro del costo del proyecto, no es seguro que me lo vaya a dar. Entonces, hay que ser inteligente en la forma en la cual presento las cosas. Nunca hay que mentir, pero sí hay que ser inteligente en las cosas que se dicen. Perfecto. Entonces, la planificación va a requerir un diagrama temporal y un diagrama de gastos. Diagrama temporal significa voy a tardar tanto tiempo en terminar el proyecto, pero de vuelta, no tiene que ser una estimación tirada así en el aire, sino que una estimación con criterios, no una expresión de deseos. En una de esas tengo que contratar a alguien que me ayude a estimar tiempos y estimar costos. Y lo tengo que tener en cuenta en la planificación. Entonces, ejecutar el trabajo viene después de la organización y la preparación. La organización y la preparación implica tiempos, con lo cual le voy a decir, necesito que el diseñador de circuitos impresos de la empresa, tenerlo disponible desde el 4 de noviembre hasta el 16 de noviembre. ¡Wow! ¡Qué detalle! Y también decirle, necesito pagarle los sueldos a todos los integrantes del proyecto el último día del mes. Entonces, voy a dar un cronograma no solamente de tiempos, sino de pesos. La empresa muy difícilmente vaya a poner toda la plata para el desarrollo el primer día, sino que la irá goteando, lo que se llama flujo de fondos. Lo tengo que planificar, le tengo que decir cuándo necesito plata. Especificar si son productos nacionales, extranjeros. Después de toda esta etapa de planificación viene hacer el trabajo. Ojo, hacer el trabajo es una tarea realimentada, en la cual acá planifico, ejecuto. Y acá me aparece el monitoreo y el control de procesos. Es decir, poner el instrumental no electrónico, sino el instrumental que me permite a mí estar monitoreando el estado del proyecto. Lo que se llama la métrica del proyecto, para darme cuenta si se está ejecutando en tiempo o no.
Si veo que no se está ejecutando en tiempo, tomar medidas correctivas. Contratar más gente, extender el horario pagando horas extras, tomar algún tipo de decisión, cambiar el software que estoy usando. Entonces, el monitoreo y control genera un proceso realimentado. Ejecutar procesos, lo cual me significa que si tengo que cambiar algo, tengo que planificar cómo voy a usar eso que cambié. Con lo cual, es cierto, es un proceso realimentado. Y lo último, que es el proceso de cierre, que acá lo llamábamos en las fases cerrando el proyecto, significa anotar las conclusiones del proyecto. ¿Qué significa las conclusiones del proyecto? Significa decirle, el proveedor de componentes electrónicos, Pepito, es una porquería. Me conviene mucho más trabajar con el proveedor Luisito. Juan Pérez se lleva para el diablo con Luis Gómez y no pueden trabajar juntos. El software de diseño de impresos que utilicé es una porquería o es excelente. Es una porquería y me convino usar este otro. Ese tipo de cosas las tengo que documentar. Tenemos que firmar los contratos finales para el pago final y a su vez decidir qué se hace con el personal. Porque normalmente para un proyecto se contrata personal en forma temporaria. Tomemos el gasoducto que vendrá desde Vaca Muerta hasta la provincia de Buenos Aires. Se necesitan un montón de soldadores. Esos soldadores se les va a pagar muy bien, pero durante el tiempo que se necesite soldar los tubos. No es personal estable. Cuando termina el gasoducto, esa persona termina su contrato. Entonces, eso forma parte del proceso de cierre. Es decir, tomar el tipo de decisiones. Hay gente que en una de esas me conviene mantenerla en forma permanente porque veo que hay una continuidad en el trabajo y voy a estar necesitando diseñar impresos permanentemente, entonces me conviene más tener alguien que esté incorporado a la empresa, porque me resulta en definitiva más barato, que tener que pagarle a alguien para un trabajo en particular y que me lo cobra más caro porque él se tiene que pagar la obra social, la jubilación, todo eso me cuesta más caro. ¿Alguna pregunta? Ninguna, No, profesor. no. Bueno, el esfuerzo no es constante. Arrancamos en el comienzo del proyecto, la organización y preparación requiere un grupo de gente. Para desarrollar el proyecto se requiere seguramente más gente, y ahí vemos, esto pretende representar el esfuerzo, y el cierre del proceso, del proyecto, termina con digamos, al terminar el proyecto, se queda sin gente. Ahora, no todos los grupos de proceso llegan igual trabajo, y fíjense que en la parte de las fases del proceso, del proyecto, nos aparece el control. Fíjense que el control arranca desde el principio, tiene un máximo cuando se está en ejecución y luego decae también. El proceso de cierre tiene un pico en la parte final y la parte de iniciación tiene un pico en la parte inicial. Entonces, hay que tener en cuenta para la asignación de tiempos del personal este tipo de curvas estadísticas. Lo primero que hay que hacer entonces, ¿debemos hacerlo? ¿Es beneficioso? ¿Nos sirve hacerlo? Si a mí vienen y me dicen, vamos a fabricar caramelos,
yo diré, no tengo la más mínima idea de hacer caramelos. ¿Es un riesgo que me conviene correr? Puede ser que en una de esas el atractivo económico se justifique y contrate a un experto en hacer caramelos que me ayude en elaborar esta fábrica de caramelos. Entonces, lo primero es, ¿debemos hacerlo? La decisión fundamental, go no go, costo-beneficio. Después, ¿podemos hacerlo? Es decir, ¿es posible hacerlo? Si a mí vienen y me dicen, ¿querés participar en el gasoducto? La respuesta es no, no tengo idea de soldadura, no tengo idea de caño, no tengo nada, idea de gases presurizados, no. Y luego los recursos. Recursos es tanto tiempo como dinero. Entonces, la planificación requiere justificar el proyecto, detallar los resultados previstos. De vuelta, no sirve de querer hacer un coso, sino que tiene que estar bien detallado lo que se quiere hacer, cómo se va a entregar, en qué gabinete se va a entregar o en qué caja se va a entregar, todos los detalles que impliquen satisfacer el requerimiento del cliente. Va a haber un conjunto de restricciones e hipótesis, por ejemplo, que no se consigan componentes, desglose de trabajo previsto, es lo que llamábamos nosotros el WS, que es tomar cada tarea y desglosarla en las subtareas, y esas subtareas desglosarlas en subtareas, y así sucesivamente hasta llegar a un límite. Una tarea no tiene que ser ajustar un tornillo. Y hay que hacer entonces un cronograma. Asignar roles y responsabilidades, es decir, voy a trabajar con este jefe de diseño de hardware que ya trabajé en otra oportunidad y que me dio muy buen resultado. Y cuando designo recursos humanos y roles y responsabilidades, me conviene inmediatamente integrarlo a la fase de planificación, porque tiene experiencia. Voy a aprovechar la experiencia que tiene de otros proyectos como para incorporarlo y que me corrija antes de que sea demasiado tarde. Listado de recursos humanos y no humanos. No humanos, ¿qué significa? Instalaciones, conectividad de internet, energía eléctrica, aire acondicionado, comunicaciones telefónicas, impresoras, bueno, recursos no humanos. Plan de gestión de riesgos e incertezas. ¿Qué es lo que puede fallar? Si veo que hay algo que puede fallar y que me tira abajo todo el proyecto, tengo que ver la forma de mitigarlo. Por ejemplo, tengo que hacer una central nuclear. Supónganse que estoy en una empresa que tiene experiencia en centrales nucleares. ¿Tenemos el riesgo que nos caiga un meteorito en la central nuclear? ¿Tenemos ese riesgo? ¿Existe la posibilidad de que caiga un meteorito en la central nuclear? Sí, Sí. pero bajísima. Claro, es bajísima. Con lo cual, ¿voy a diseñar yo una central nuclear que soporte meteoritos? Y no. No, no es necesario. ¿Por qué? Por la Porque probabilidad de que se dé esa situación. Y si yo planifico el diseño de una central nuclear a prueba de meteoritos, El costo se va a incrementar muchísimo. No exactamente, sería factible. exactamente, es lo que hablábamos antes de la factibilidad. Con lo cual, yo voy a tener que tomar las precauciones para que el proyecto eh, sea exitoso, pero todo tiene un cierto límite. Por ejemplo, ¿puede haber un tornado en la zona en la cual estoy encarando la central nuclear? ¿O la zona en la cual estoy encarando una fábrica? Sí. sí.
Sí. Sí, sí, puede. Ahora, voy a diseñar la fábrica eh, pensando en que todos los días me va a aparecer un tornado. No, No. Pero si me viene un tornado, me deja totalmente en la calle. Entonces, ¿cómo hago para mitigar? Si yo no puedo evitar que venga un tornado. El efecto del tornado es desastroso. Entonces, ¿cómo puedo hacer para mitigar los efectos del tornado? Sacar un seguro. ¿Existen seguros para contra tornados? En muchos lugares del mundo sí. Entonces, eso es lo que llamamos gestión de riesgo. Hay un montón de cosas que yo no puedo manejar, pero tengo que mitigar, disminuir los efectos de ese riesgo. Plan de comunicación del proyecto. A ver, vamos a decir por primera vez algo que vamos a repetir todo el cuatrimestre. El gerente del proyecto tiene que ser psicólogo. ¿Qué quiero decir esto? Está tratando con gente a la cual debe saber motivar, por empezar. ¿Qué significa saber motivar? Hacerla sentir partícipe del proyecto. Darle energía. No tirarle pálidas, porque eso baja la productividad. Saber a quién decirle y qué cosa. Entonces, es la comunicación del proyecto. Supóngase, tenemos una empresa. Esa empresa acaba de conseguir un contrato para algo que nos va a permitir trabajar durante 2 años. ¿Qué hacemos? Reunimos a todo el personal y le decimos, estimados, hemos conseguido un proyecto espectacular. Y acá está todo el mundo, desde el gerente de la empresa, los dueños de la empresa, hasta el último ordenanza que esté, porque eso sirve para motivar. A partir de ahí, las reuniones que voy a tener, que van a tener que ser periódicas y tendrán que ser de seguimiento, y bueno, voy a elegir con quién. Forma parte del plan de comunicación del proyecto. Las buenas noticias para todos. Las no buenas noticias tengo que elegir a quién se las doy. Y después el plan de gestión de calidad. Y este es un término que es muy etéreo, está muy en el aire. ¿Qué es la calidad? ¿Sí? Digamos, demos algunas ideas de calidad. Si yo les digo, comparemos la calidad, fíjense, es algo muy genérico. Si ustedes me dicen que tienen idea de lo que es la calidad, los felicito, porque no es algo fácil de medir. Pero si yo les digo, ¿qué tiene más calidad? ¿Un iPhone 13 o un Nokia 1100? Es decir, el viejo teléfono que servía solamente para hablar. Y hoy en día, uno viendo todos los requerimientos que tenemos en la vida cotidiana, y uno dice el iPhone 13. A pesar que la idea de calidad todavía no la hemos definido. Pero ese más o menos es el concepto. La ejecución es armar el grupo de proyecto, dar roles, y esto también es importante. Dar roles significa decirle, vos vas a ser el encargado de esto, por escrito, nada de verbal, a cada uno de los miembros, no solamente a los que sean directores de grupo. Definir las formas de comunicación, decisión y discusión. Nos vamos a reunir todos los lunes a las 15 horas. O nos vamos a reunir
cuando tengamos algún tema para discutir. Cada una de estas políticas de comunicación tiene sus ventajas y desventajas. Si todos sabemos que nos vamos a reunir los lunes a las 3 de la tarde, todo el mundo bloquea en su agenda los lunes de 3 a 5 de la tarde. Ahora, ¿qué pasa si no hay tema? Nos reunimos a tomar café. Problema. ¿Qué pasa si en 2 horas no resolvemos todos los temas? Hay que esperar una semana. La otra alternativa, nos reunimos cuando haya un problema hasta terminarlo. Entonces, mando una convocatoria diciéndole, el miércoles a las 9 de la mañana nos reunimos todos. Conclusión, hay gente que en este momento está visitando la casa matriz en Oklahoma y no le voy a decir que se venga el miércoles a las 9 de la mañana. Entonces, de acuerdo con las políticas de la empresa. Si es una empresa en la cual la gente puede estar viajando, me conviene poner un horario fijo. Bueno, con la aparición de las técnicas de comunicación que tenemos hoy en día, Meet, Zoom, Microsoft Teams y todas esas cosas, se agiliza porque podemos estar en cualquier lugar del mundo, pero de cualquier manera hay reuniones que tienen que ser presenciales. Anunciar y explicar el proyecto a toda la organización. Lo que decíamos, miren, conseguimos un trabajo espectacular por 2 años. Ahí tiene que estar todo el mundo presente para que se vayan contentos a la casa esa noche. Seguimiento y control es estar verificando con métricas. No me sirve decir el proyecto va bien, va en tiempo, si no puedo, en base a números, establecerlo. Es complejo. No puedo decir el proyecto financieramente se está manejando bien si no tengo forma de decirlo numéricamente. Recuerden, para el ingeniero lo que no se puede medir no existe. Entonces, en el seguimiento y control implica determinar que hay algún problema, vamos atrasados, por ejemplo, vamos adelantados. Ojo, ir adelantados puede ser un problema, ¿eh? ¿Qué pasa si yo estoy haciendo un edificio y me viene el camión con la mezcla, digamos, el camión que me trae el cemento 3 días antes? No me sirve. Al contrario, me crea un problema. Porque no voy a, los obreros están en este momento haciendo el encofrado y no me va a durar 3 días el cemento. Entonces, las cosas adelantadas no necesariamente son beneficiosas. Mantener a todo el mundo informado. Mantener a todo el mundo informado. Todo el mundo tiene que estar enterado de cómo se está desarrollando el proyecto. De vuelta, con la idea del psicólogo, la idea de saber cómo decir las cosas, no aparecer en el medio de los empleados de la empresa agarrándose la cabeza, porque eso es decepcionante. Cierre significa obtener la aprobación de los resultados finales, cerrar contratos, eventualmente ayudar a integrantes a pasar a otro proyecto, lecciones aprendidas. Este gráfico que vemos aquí es típico del PMBOK y consta de lo siguiente. Nosotros tenemos columnas que corresponden a las fases del proyecto y filas que corresponden a actividades específicas. Por ejemplo, para el inicio, nos dice el PMBOK, fíjense que en esta columna del inicio hay solamente 2 actividades. Desarrollar el acta constitutiva del proyecto, que vamos a ver después qué es lo que tiene, e identificar a los interesados.
Los interesados van a ser desde los gerentes, el auspiciante, el que va a trabajar, el cliente, esos son los interesados. Estas son las dos únicas etapas del proceso de inicio. En el proceso de inicio hay que definir claramente la justificación del proyecto, qué ventajas me trae, por qué lo tengo que hacer, ponerse en abogado del diablo, no dejarse manejar por la emotividad, es decir, qué bueno que sería hacer este proyecto, sino ver si me conviene hacer ese proyecto y todas las métricas necesarias para definir si conviene o no. Analizar los interesados, stakeholders, justificar el proyecto, ver si este proyecto se incluye dentro de los planes de la organización, ver si ese proyecto está entre los prioritarios, porque cuando una organización toma un proyecto a desgano, ustedes imagínense que uno le rompe los pies tanto a los gerentes de la empresa que deciden hacer un proyecto, pero que no están convencidos, entonces no van a poner toda la energía en el desarrollo de este proyecto. Es lo que hablamos de analizar la prioridad en relación con otros proyectos. Identificar al iniciador que tuvo la idea original. Esto no significa identificar al iniciador para crucificarlo si el proyecto falla, sino que aquel que tuvo la idea del proyecto es quizá quien tiene la idea más clara en la cabeza. Entonces, cuando haya una duda, hay que hablar con el iniciador. Objetivos del proyecto. Una sentencia del proyecto, project statement significa una sentencia, es decir, un renglón de lo que debe tener el proyecto tiene que estar enunciado y cuantificables. Entonces no me sirve decir que va a contar el proyecto este va a depender de Juan Pérez, que va a contar con los recursos necesarios. No me sirve, porque los recursos necesarios definidos por quién. Porque después me encuentro con que necesario era 10.000 pesos y necesito 100.000. Entonces, cuantificables. Vamos a ver en los ejemplos que está todo expresado en forma muy certera, concisa, sin adjetivos. Enunciación. Desarrollar un sistema que reporte las ventas del mes. Cuantificables. Debe incluir los ítems vendidos, el importe total, los reclamos. El sistema debe estar operativo para el 18 de marzo a las 22 horas. Los gastos de desarrollo no pueden exceder los 400.000 pesos. El sistema debe ser aprobado por el vicepresidente y el gerente. Contenido, fecha objetivo, presupuesto, aprobación. Fíjense que acá no tengo adjetivos. Fíjense que acá estoy describiendo. Esto es un project statement, este es otro y así sucesivamente. Los renglones, las sentencias del proyecto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. No, profesor. Ejemplo de un acta constitutiva del proyecto. Buenos Aires, 1 de enero. Con el fin de comenzar los trabajos necesarios para el proyecto de análisis de factibilidad de la fabricación del primer sistema aeroportuario de detección automática de sustancias explosivas mediante el escaneo de las valijas de los pasajeros, SADACE. Yo hago un paréntesis. Si van a utilizar alguna sigla, primero de todo, aunque sea una vez al principio, hay que definirla. Entonces acá fíjense que estoy hablando del sistema aeroportuario de detección automática de sustancias explosivas, SADACE. Lo definí una sola vez. A partir de ahí puedo hablar del SADACE, pero lo tengo que definir. Cierro paréntesis. Se asigna este proyecto al señor José Alameda, quien actuará como gerente del proyecto y de quien se espera que a la fecha de finalización del trabajo entregue la documentación técnica en la cual se expliciten los tiempos y costos necesarios de la fabricación de dicho sistema. Está bien claro.
quién es el responsable y qué es lo que tiene que entregar. En este caso, el entregable es algo bien tangible, un documento técnico. A la fecha, el presupuesto estimado para el estudio de factibilidad es de 300.000 pesos. Y la fecha de finalización del mismo está estipulada para el 4 de agosto del año próximo. Sin más, Hermán González será a quien le voy, y tendré que ir a preguntar, José Alameida le tendrá que ir a preguntar cuando tenga alguna duda de cómo encararlo. Los interesados. Cliente, que es el que va a recibir el proyecto, quien aprobará el producto, servicio o resultado del proyecto. Sponsor, quien financia el proyecto y por lo tanto es la máxima autoridad. Usuario final. Champion. Bien, Champion es una alta autoridad que hará campaña por el proyecto. Es decir, dentro de la organización de la empresa es quien se va a poner el proyecto al hombro. No necesariamente tendrá que tomar decisiones técnicas, pero es quien se va a poner el proyecto en el hombro, que irá a golpear las puertas necesarias para que me adelanten plata, para que me consigan gente, para que, bueno, este es el que va a tener que llevar adelante el proyecto dentro de la organización. Después le vamos a dar una actividad para el fin de semana largo para seguir discutiendo. Drivers son aquellos que colaboran en definir los objetivos del proyecto. Supporters colaboran con la realización del proyecto y aportan recursos. Aportar recursos no significa poner plata, ¿eh? Aportar recursos significa, por ejemplo, aportar conocimiento. Project Manager, la persona con la autoridad para gestionar el proyecto. Team Members, laburantes. Vamos a proponer para el fin de semana largo ver una película y la semana próxima vamos a poner a discutirnos la película, vamos a discutir la película no del punto de vista artístico, sino de nuestro punto de vista, como para sacar conclusiones y tratar de entender todo este proceso. El WS es el Work Breakdown Structure, desglose de las tareas, quiere significar. Entonces, acá vemos que en la parte central está la creación del WBS, para lo cual, dentro de la filosofía, la estructura de la empresa, es importante, los factores del entorno, lo que llaman environmental factors. El entorno. La empresa se maneja de esta manera. Es una empresa alemana, muy estricta, con todos protocolos. O bien es una empresa, es una microempresa que tiene todavía sus protocolos en elaboración, es decir, que tengo más flexibilidad y tendré que ir creando protocolos a medida que los necesite. Entonces, con esto tengo el gerenciamiento del alcance del plan. Acá busco, recojo requerimientos, defino el alcance, con todo esto creo el WS, valido el alcance. Y acá están las salidas del WS. El WS me va a permitir a mí crear documentos del proyecto, hacer el plan maestro del proyecto, hacer el plan maestro del proyecto. Es decir, una obra literaria en la cual defino qué es lo que quiero hacer, cómo se participa. Digamos, es realmente una novela, dicho en un sentido nada peyorativo, sino todo lo contrario. Defino las actividades, costos, determino el presupuesto y el flujo de fondos, analizo los riesgos y hago un análisis cuantitativo de los riesgos. De vuelta, lo que para el ingeniero no se puede expresar con números no existe. Entonces, el WS dice qué es lo que hay que hacer. Desgloso las tareas,
llevando a un cierto límite mínimo. Va a permitir definir roles y responsabilidades, permite asignar tareas. Claro, si yo voy haciendo el detalle de qué es lo que tengo que hacer, puedo decir, esto lo haces vos, esto lo haces vos. Permite saber qué información, qué realimentación tengo en cada parte del proyecto, de manera que pueda hacer el seguimiento, y facilita la comunicación del estado del proyecto. Tiene que cubrir la totalidad del proyecto. Tiene que cubrir la totalidad del proyecto. ¿Es tedioso? Sí. Pero cuanto más detallado sea el WS, más fácil se va a implementar el proyecto. Y no hay que duplicar ninguna actividad. Por ejemplo, quiero hacer una bicicleta. Bueno, tendré que una tarea será el cuadro propiamente dicho, el manubrio, las tijeras, el asiento. Es decir, las bielas, que son los pedales, las ruedas, delantera, trasera, frenos, cambio. ¿Cómo lo armo todo después? Lo que llamo integración. Primero hacer un concepto, después diseñar la integración de juntar las distintas partes y después ensayos. Esto es un buen WS. Esta es una forma de presentar el WS a través de lo que llamaríamos un diagrama de ravioles. La otra forma es simplemente un texto. Eso lo vamos a ver detalladamente después cuando veamos la planificación. Un texto en el cual diga 1.1 cuadro, 1.1.1 cuadro propiamente dicho, 1.1.2 manubrio. Es decir, un texto escrito en Word y adecuadamente identado como para saber dónde empieza y dónde termina cada una de las tareas. Entonces, para hacer un buen WS hay que involucrar a la gente que va a trabajar en el proyecto. Analizar la historia, WS similares. Y después vamos a necesitar hacer suposiciones sobre las tareas inciertas. Vamos a ver que hay métodos que nos permiten hacer análisis estadísticos de tareas que yo no puedo, como no tengo experiencia, no puedo definirlas en este momento, cuánto tardan. ¿Alcanza para estimar todo el WS, para estimar los recursos y el tiempo? Si hago el WS, ¿puedo decir en base a este WS cuánto tiempo necesito, cuántos recursos necesito? Si yo se lo doy el WS a otra persona, ¿va a entenderla? ¿Va a saber qué es lo que tiene que hacer? Piensen entonces que cuando hacen el WS, ¿qué pasa si decido irme de la empresa porque conseguí algo mejor? El que me continúe, se supone que hay una relación buena con la empresa, yo quiero ayudar, el que continúe con el WS, ¿va a saber dónde va a estar parado y qué es lo que tiene que hacer? Las tareas tienen que estar como máximo en 80 horas, perdón, como mínimo en 80 horas. Ese es el entorno. Si digo una tarea que tenga 400 horas, 400 horas por persona es 10 semanas. ¿Qué voy a saber yo lo que va a pasar dentro de 10 semanas? Entonces, 80 horas por persona significa 2 semanas. Es mucho más manejable. Ese es el entorno de lo fino a lo cual tengo que llevar dentro del desglose de tareas. El WS identifica los entregables, pero esto es muy importante. No habla de tiempos. No habla de tiempos. Y tampoco vincula cuál es la tarea que se hace antes que la otra. Siempre los proyectos tienen entregables, tienen hitos bien definibles, momento en el cual se entrega el diseño del circuito impreso. Entonces, tenemos que saber, ahora estamos hablando de la parte de tiempos, pasamos del WS a la parte de tiempos. Para saber la duración de un proyecto hay que saber
La secuencia y la duración. Pregunta. Si el proyecto tiene 10 tareas de una semana cada uno, ¿cuánto se tarda en terminarlo? Escucho. ¿Podría volver a repetir, profesor? Disculpa. Tenemos 10 tareas. Ujú. Cada tarea dura una semana. ¿Cuánto tiempo se tarda en terminar el proyecto? Son 10 semanas. Julián, Yo creo que depende de qué relación hay entre las tareas, porque si se pueden hacer más de una en simultáneo va a ser menos tiempo, supongo. claro. Ahí depende la secuencialidad de las tareas, cómo estén vinculadas las tareas entre sí. Si yo tengo que las 10 tareas se pueden hacer en forma simultánea, el proyecto se ejecuta en una semana. Si ahora las tareas están vinculadas una a continuación de la otra, en ese caso el proyecto va a tardar 10 semanas. ¿Quedó claro, David? Sí. Bien. Con lo cual, lo que queremos decir es, hay que analizar cada proyecto. La gestión de tiempos nos va a presentar una forma interesante de Activity on Node, se llama, que nos permite hacer un primer análisis secuencial y de tiempos. Acá tenemos, milestone es un hito. Es arranque, terminación, entregable. Y los graficamos con una doble línea. Los hitos no tienen duración. Arranco, no tiene duración. Terminé, no tiene duración. Acá tendré una actividad en la cual sí le explicito su duración, 2 semanas. Entonces, entre el hito de inicio A y el hito de fin, el mojón de fin B, tengo 2 semanas. Y esto me permite fijar el camino crítico. ¿Qué es el camino crítico? Es la mínima duración del proyecto. Supongamos que tenemos este Activity on Node. Inicio, fin. Tengo por un camino la actividad 1 y la actividad 2. La actividad 1 tarda 5 semanas, 5 unidades de tiempo, mejor dicho. La actividad 2, 1. Tengo este otro camino y tengo ahora este otro camino. Me pongo a analizar. ¿Cuánto dura el proyecto por este camino? 5 unidades más una unidad, 6. ¿Cuánto dura por este otro camino? 1 más 3, 4, más 2, 6. ¿Cuánto dura por el tercer camino? 7. ¿Cuánto va a durar el proyecto? Es dependiendo del orden, digamos, de actividades que vaya a realizarse. Más o menos. Pero fíjese que acá está claro que la actividad 1 se va a hacer antes de la actividad 2 y antes de la actividad 5. Ahí está fijado el orden. Ok. Consulta, el orden en el que, o sea, digamos, así como está hecho el gráfico, hay una relación temporal, digamos, con la Claro. posición. ¿Sí? O sea, la actividad 1 nunca se podría realizar antes de la 3, por ejemplo. ¿Por qué no? No, a ver, por lo que entiendo, digamos, la Sí, actividad sí. 1 se realiza antes de la 2 y antes de la 5. Sí. Y también antes de la 4 o no necesariamente antes de la 4. Digamos, la disposición en el gráfico
A ¿Sigue ver, alguna escala temporal o no sí, necesariamente? sí, sigue una escala temporal en el siguiente sentido. La actividad 1 se va a iniciar simultáneamente con la actividad 3. Porque así lo está marcando el gráfico, ¿eh? Porque si no fuera de esta manera, tendría, supónganse que la actividad 3 empieza 2 semanas después del inicio, tendría que aparecer aquí un rectángulo que me dijera demora o espera de 2 unidades de tiempo. Según lo que dice acá, en el momento del inicio se arranca con la actividad 1 y se arranca con la actividad 3 simultáneamente. Está bien. Ahora, la pregunta es, la actividad 1 versus la actividad 3. La actividad 1 se está ejecutando cuando se inicia la actividad 3. ¿Por qué? Por la duración, por la duración. Está bien. La actividad 3 se termina antes que se termine la actividad 1. ¿Sí? Porque cuando Sí, se sí, termina la actividad 3, pasaron 4 unidades de tiempo. Para terminar la actividad 1, tienen que transcurrir 5 unidades de tiempo. claro. Entonces, Perfecto. tengo 3 caminos posibles. El primer camino es el camino de arriba, en el cual se tardan 6 unidades. El camino de abajo se tardan 6 unidades. Y tengo este tercer camino que se tardan 7 unidades. Con lo cual, el camino crítico es el de 7 unidades. El proyecto va a tardar 7 unidades en ejecutarse. ¿Correcto? Perfecto, profe. Sí, sí. Acá tengo, en el camino superior como en el camino inferior, tengo una unidad de tiempo de reserva. Es decir que, ¿para qué me sirve esto? Supónganse que me doy cuenta que la actividad 1 está un poco retrasada. Puedo sacar a alguien de la actividad 3 o de la actividad 4 porque tengo margen. Porque la actividad 1 dura 5 unidades, las actividades 3 y 4, la suma de ambas dura 4. Es decir, que puedo sacar gente para llevarla a la actividad 1 sin que me cambie el gráfico en cuanto a que en una de esas, en lugar de tardar 4 unidades de tiempo, tardo 4 y medio. Y eso no me afecta a la ejecución del proyecto. El camino crítico entonces es el que tengo que esforzarme para que nada se demore en el camino crítico. Ahí está la esencia. Es decir, tengo que poner la lupa en la actividad 1 y en la actividad 5. En la actividad 2, y tengo un margen, una unidad de tiempo. En la actividad 3, y tengo margen. En la actividad 4, tengo margen. Esto se ve reflejado en un Profe, una diagrama. consulta. Sí, Eh, con la relación de esto con el WBS, eh, ¿los hitos serían las tareas que definen el WBS o las actividades serían? los hitos son entregables. Claro, Es decir, lo que llamo fin es entregar, por ejemplo, una plaqueta funcionando. Entregar, por ejemplo, el análisis espectral de la señal generada. Y lo que me aparece como actividades son distintas etapas. Por supuesto, estas actividades surgen del WS. ahí está. Tengo otra forma complementaria, no excluyente, al revés. Las dos son válidas,
que es el diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt utiliza, ven que acá dice identificador de la actividad, estos números vienen del WS. Por eso insistíamos que el WS no habla de tiempos. Quien habla de tiempos es el diagrama de Gantt. Y acá están, fíjense, este es un hito. Lo que aparece como rombos son hitos, son entregables. Y acá aparece la duración de cada tarea, y acá lo que aparece es la vinculación de una tarea con la otra. Lo que aparece aquí en esta línea de trazo y punto es el día de hoy. Lo que aparece en sombreado es lo que hemos hecho, lo que aparece en blanco es lo que nos falta hacer. Con lo cual, este diagrama de Gantt es universalmente reconocido, es otra forma de hacer el análisis de tiempo. ¿Puedo sacar el camino crítico a través del Gantt? Sí. Me conviene, de todas maneras, verlo más claramente el camino crítico a través del Activity on Node. Este diagrama de Gantt conviene utilizar software para llevarlo adelante. Nosotros tenemos una versión disponible del Project Manager de Microsoft, que es una versión académica. ¿El Project Manager de Microsoft es el mejor para hacer diagramas de Gantt? No necesariamente. Pero lo que nosotros pretendemos es tener una herramienta que nos permite intercambiar diagramas de Gantt entre ustedes y nosotros y no tener que uno se le ocurrió usar el Ganter, que es una herramienta libre también, y a otro se le ocurrió usar el Project Manager. Bueno, nosotros lo que estamos pretendiendo es uniformar. Vamos a usar el Project Manager de Microsoft, porque lo tenemos, porque es una versión académica libre, no es trucha, y que nos permite trabajar en forma coordinada entre todos nosotros. Bueno, riesgos. Tenemos riesgos negativos, riesgos positivos. Los riesgos negativos, es decir, riesgo es cualquier situación que altere la previsión original de objetivos y planes. Riesgos negativos tienen efecto perjudicial, positivos son oportunidades, tienen un efecto beneficioso, por ejemplo, reducir el costo. Riesgos positivos no es objetivo nuestro, riesgos negativos sí, porque son los que pueden hacer fracasar el proyecto. Los riesgos son mayores cuando los tiempos involucrados son muy largos. Imagínense ustedes, ya no en el país, sino en el mundo, lo estamos viendo desde la pandemia hasta la guerra de Rusia y Ucrania, hacer planes a 3 años es un gran signo de interrogación. ¿Qué va a pasar en el mundo y en el país dentro de 3 años? No lo sabemos. La otra alternativa, planifico algo ahora para ejecutarlo dentro de 3 años. ¿Y qué sé yo? La otra es que no tenemos experiencia en el proyecto. Nunca hicimos algo parecido. WAP. Voy a tener que utilizar software personal con el cual no tengo experiencia. O bien utilizar una tecnología muy nueva. Hay que identificar los riesgos, analizar las consecuencias de esos riesgos. Todo esto, identificar riesgos y las consecuencias, tiene que ser numérico. De vuelta, no me significa decir, no me sirve, no me sirve. Decir alto, bajo, grande, pequeño, no. Tengo que decirlo con números.
elaborar planes para mitigar los efectos. No puedo evitar que me caiga un meteorito. No puedo evitar un tornado, pero puedo mitigar los riesgos. Seguir el estado de los riesgos, porque si vemos que están apareciendo tornados en las proximidades de donde yo tengo la fábrica, caramba, tengo que agarrar la póliza del seguro que contraté y verificar que esté vigente. Informar a todos los interesados sobre los riesgos. Gestión de calidad no es lo mismo un super teléfono actual que un Nokia 1100. El concepto de calidad hasta ahora es bastante etéreo. Tratemos de hablar de vuelta con números. La calidad tiene dos costos, el costo de conformidad y el de no conformidad. El de conformidad significa busquemos que todo salga bien. El de no conformidad significa ¿qué hacemos si tenemos fallas? Entonces, el costo de conformidad es tomar todas las precauciones posibles para que el producto salga bien. Ojo, ¿qué pasa si cada producto que yo fabrico lo ensayo, lo pruebo uno por uno? Pensemos en productos que sean masivos. ¿Qué pasa? ¿Se justificaría que fabrico lamparitas LED? ¿Justificaría que ensaye las lamparitas 1000 horas cada una de ellas para garantizar que no tienen muerte prematura? ¿Se imaginan ustedes eso? Claro, sería un sinfín. Claro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tomar una muestra y hacer estadística. Ese es el costo de conformidad. Es decir, hacer ensayos, sí, pero no hacer ensayo de todo el producto porque el costo se me iría al infierno. ¿Qué es el costo de no conformidad? ¿Qué pasa cuando un producto falla? Piensen, si fabrico algo y lo vendo y me aparece en La Quiaca o en Ushuaia una falla, cuando el producto está en garantía, de acuerdo con la ley del consumidor, de defensa del consumidor, me tengo que hacer cargo de el envío desde La Quiaca hasta la fábrica, la reparación y el reenvío del producto desde la fábrica hasta La Quiaca. Eso es plata también. Entonces tenemos costo de conformidad, probar todos los equipos, o la otra es no probar ninguno y me banco las reparaciones que tenga que hacer. Y eso me muestra acá que si tomo la precaución de probar todos, el costo, el costo va a ser muy alto, y si no tengo, perdón, al revés, si yo, me equivoqué, disculpen, si yo analizo todos los equipos, el costo va a ser muy alto y la calidad va a ser perfecta. Análogamente, si no analizo, voy a tener una baja calidad y un muy alto costo. Y como siempre suele suceder, hay un punto óptimo de calidad. Eso es por la suma de las dos curvas. Entonces, repaso. Tengo que tener en claro qué es lo que quiero hacer, por qué se quiere hacer el proyecto, quién tuvo la idea para hacerle consultas, quiénes se van a beneficiar con este proyecto, qué pasaría si el proyecto no se hace. Un puente, si no se hace, ¿qué pasa? Y para cruzar el río tienen que hacer 100 kilómetros. ¿Quiénes van a estar involucrados? Los interesados, ¿quiénes son? Y catalogarlos bien. Y por eso se arma el Project Plan. El Project Plan
es el plan del proyecto. Es la descripción total de lo que se quiere hacer. Tomando también los casos de las realimentaciones, creando procesos cuando no existen, procesos dentro de la empresa. ¿Quién se encarga de las compras? Bueno, tendrá que existir alguna normativa interna de la empresa para definir quién se encarga de las compras. Porque no va a ser el mismo que se encargue de comprar los fierros del producto quien se encargue de comprar los microcontroladores del producto. Armar el project plan, declarar el alcance, los objetivos, restricciones, supuestos, identificar a los interesados con su lista, especificar el trabajo, es decir, requerimientos, alcance, el WS, definir roles, asignar responsabilidades. La parte de recursos humanos que vamos a ver nosotros más adelante nos permite resolver esto. Definir el cronograma, Activity on Node, diagrama de Gantt, no es uno u otro, son los dos. Estimación de recursos, matrices de recursos, incluyendo personal, equipamiento, instalaciones, dinero. Analizar riesgos, hacer un plan de gestión de riesgos. Esto significa un plan de contingencia para minimizar los efectos de las causas de los riesgos. ¿Está aprobado? No. Realimentar. ¿Está aprobado? Sí. Tenemos el plan de proyecto. El plan de proyecto involucra el alcance, el WS, el diagrama de tiempos, evaluación de riesgos. Después tenemos que juntar datos, ir tomando notas de todo lo que hacemos, analizar el progreso, hacer un análisis y realimentar, es decir, corregir diagrama de Gantt. Lo que tiene de útil utilizar algún software es que cuando alguna tarea se me demora en el diagrama de Gantt, automáticamente le cambio la duración y se me reajusta el camino crítico, se me reajusta el tiempo de cada una de las etapas, el tiempo de ejecución total del proyecto, y me marca qué decisiones tengo que tomar anexas a esa. Reportes del proyecto informando al equipo de cómo se está trabajando. Hay que hacer corrección. Si no hay que hacer corrección, el programa está reconfirmado. Tomar acciones correctivas y realimentar. Entonces, hay que saber aprovechar a la gente, usarla al límite, saber manejar bien los tiempos, porque alguien que está sobrepasado y que tiene que trabajar los fines de semana es alguien que no va a rendir porque se va a agotar. Al revés, aquel que está sin nada que hacer se desmotiva. Entonces, usar las capacidades al límite, conseguir trabajo en equipo y compromiso permanente. El psicólogo project manager tiene que saber motivar a la gente. Uno tiene que saber crear el contexto apropiado. Por ejemplo, motivar a la gente, ¿qué significa? Uy, vamos bárbaro con el proyecto. Bueno, muchachos, este sábado hacemos un asado con la familia como para festejar que va todo bien. ¡Wow! ¡Qué bueno! Entonces, motivar es el interés que cada uno siente por el proyecto, saber que el proyecto es bueno para uno en su evolución personal, la viabilidad, el progreso y la recompensa. El project manager tiene que trabajar para las 4 cosas. El project manager no tiene que ser un experto en el tema del proyecto. Es bueno que conozca la técnica, pero no es imprescindible. Bueno, caso de estudio, Apple. Nos vamos a concentrar en la película esta que aparece aquí, Jobs, de Ashton Kutcher. Es decir, esto recuérdenlo. Hay varias preguntas Jobs. Les pido por favor que la veamos para la semana que viene.
la vamos a discutir no del punto de vista artístico, sino del punto de vista organizacional. ¿Cómo es que Jobs maneja la empresa? ¿Cómo es que Jobs trabaja para conseguir todo lo que estuvimos viendo nosotros? ¿Cuán organizada es la empresa? ¿Alguna pregunta? No, profesor. No, no, No tengo tampoco. preguntas. Celeste, ¿algún comentario? No, por ahora todo bien. Bueno, entonces, dejamos acá. Este es el resumen. Apenas terminemos, lo voy a subir como para que traten de verlo ustedes mañana y puedan planificarse la vista de la película. Dura más o menos algo menos de 2 horas. E insisto, no analizar la persona Jobs, que también vamos a discutir un poco que Flor de Cretino fue en algunos aspectos, sino tratar de analizar cómo es como empresario, cómo es la organización de la empresa Apple. ¿De acuerdo? Perfecto. Sí, Y, sí. y después ustedes tienen ya también los videos in extenso, porque esto llevó históricamente varias semanas de clase. Lo que vimos hoy es el resumen como para introducirlos. Véanlo, consultas, dudas, y la semana que viene hacemos la crítica y nos planteamos el próximo objetivo. Perfecto. Perfecto, profesor. Muy bien, muchísimas gracias, que tengan un excelente fin de semana largo y que nos acompañe el tiempo. Muchas gracias. Igualmente. Buen Igualmente a fin de usted. chicos. Buen fin de Chao. muchachos. Hasta Buen fin Chao, de- luego. chao. Bye.